Hola opositores, opositoras, bienvenido a un nuevo supuesto. Hoy hablaremos de usurpación de bien inmueble, de venta ambulante, falsedad documental y quebrantamiento de condena. Vamos con el supuesto. Supuesto de hecho. A las 7 horas es comisionado para que se persone en la calle Santa Fe 21, en el vado número 362, porque en el interior de un garaje comunitario se encuentra un vehículo ocupando una plaza de aparcamiento cuyo titular no ha autorizado. Personado en el lugar, se entrevista con el propietario de la plaza de garaje, quien les informa que ha retirado su vehículo de su plaza de garaje para hacer unas compras y a la vuelta se ha encontrado otro vehículo estacionado en su plaza, que ha hablado con el propietario de ese coche y dice que va a estar una semana de vacaciones y cuando finalice se marchará. Mientras tanto, no tiene intención de retirar el vehículo. Comprobada la matrícula en la base de datos de la DGT, consta que se encuentra de baja definitiva, carece de seguro obligatorio y tiene la ITV caducada. Momentos después, comisionado para que se desplace a la zona centro porque se encuentra una persona conocida de la policía local realizando la venta ambulante de pescado sin licencia. Una vez en el lugar, localizan al vendedor junto a su mujer, momento en el que se encontraba vendiendo el género a una señora, por lo que deciden dar traslado al veterinario oficial del centro de salud, el cual se persona en el lugar y extiende un acta en el que refleja que el pescado es perjudicial para la salud. En el maletero del vehículo se observan 4 cajas de pescado con un peso aproximado de 35 kilos y el vehículo lleva instaladas unas placas de matrícula que no se corresponden con el mismo. Posteriormente comprueban que el varón tiene una orden de alejamiento en vigor por violencia de género que establece la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros y comunicarse con su mujer. Conteste a las siguientes preguntas. La primera, normativa aplicable. La segunda, infracciones penales y administrativas observadas. La tercera, órganos competentes para la sanción de las infracciones. Y por último, la actuación policial a realizar. Vamos con la primera de las preguntas, que suele ser la normativa aplicable. Y como siempre, ponemos la legislación genérica aplicable a las policías locales de Andalucía. El supuesto lo he dividido en dos partes, que son los dos requerimientos que nos hacen. Por un lado, somos comisionados para un garaje y por el otro a la zona centro. Así que aquí ponemos la legislación específica aplicable a la primera parte del supuesto. En la primera parte nos vamos a parar y a prestar mayor atención a la instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado y a la instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado para la Seguridad, donde nos va a establecer, nos va a aclarar la respuesta del supuesto. Vamos a ir respondiendo a la segunda pregunta, infracciones penales y administrativas observadas. Por la ocupación de la plaza de garaje, podríamos entender de aplicar el artículo 37.7 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que viene a decir que la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajeno, o la permanencia en ello, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivos de infracción penal, que constituye infracción leve. Pero en la instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado nos viene a decir cuándo es de aplicación este artículo. En este artículo, cuando las ocupaciones ocasionales o esporádicas de inmuebles que no constituyan morada permanente o estacional, por lo tanto, ocasionales o esporádicas. Al existir una permanencia de una semana en el lugar, pues tendríamos que el hecho se incardina por un posible delito del artículo 245.2, por un delito leve de usurpación, siendo competente para sancionar el señor juez de instrucción en funciones de guardia. ¿Podríamos detener por ello? No, porque es un delito leve, sin violencia o intimidación. Recordemos el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
no se podrá detener por simples faltas penales, a no ser que el presunto reo no tuviera domicilio conocido ni diese fianza bastante a la autoridad o a los agentes que intente detenerle. El subdelegado del Gobierno de Granada ya dio respuesta a esta consulta en febrero del año 2017 y viene a decir: se ha recibido vía FA en esta subdelegación del Gobierno una denuncia formulada por agentes de la policía local de este ayuntamiento con un número de registro tal, por la comisión de la presunta infracción consistente en el indebido estacionamiento de un vehículo en una plaza de garaje de titularidad privada. Al respecto le participo que la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, ante este tipo de conducta, se ha pronunciado en el sentido de que el supuesto de hecho planteado no supone un ilícito desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y por ello habría que acudir a la jurisdicción civil o penal. Si alguien quiere que le muestre este documento, que se lo envíe, que me ponga su correo en los comentarios y yo se lo envío. Continuamos con las infracciones penales y administrativas. El vehículo consta, dice el supuesto, que se encuentra de baja definitiva y carece de seguro obligatorio y la ITV caducada. ¿Procede de la denuncia? Pues para ello tendríamos que acudir a lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Seguridad Vial. En este mismo artículo nos viene a decir que es de aplicación la Ley de Seguridad Vial en los terrenos privados utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios, que no es el caso del supuesto, porque es un terreno privado utilizado por una colectividad determinada, es un garaje privado, por tanto no procede la denuncia. ¿Y si estuviera en la vía pública? Pues si estuviera en la vía pública tendríamos que denunciar por el artículo 1.25d del Reglamento General de Vehículos, porque el vehículo está estacionado. Y recordemos, no procede la denuncia por la ITV caducada ni por carecer de seguro, al encontrarse de baja. Así lo establecía la instrucción de la DGT 17/S145 y el artículo 1 del reglamento que desarrolla la Ley del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil. A continuación, pues hacemos constar la actuación policial en la que nos apoyamos especialmente en las instrucciones que hemos comentado y donde en la diligencia es importante hacer constar los datos de identificación y ubicación concreto del inmueble, que no vaya a dar lugar a error. La identificación del propietario y que presente la correspondiente denuncia y que acredite la propiedad del inmueble. Puede servir el certificado del registro de la propiedad. Y que en la misma denuncia solicite el desalojo del inmueble. En base a ello, y una vez que tengamos la denuncia formulada, pues podemos proceder, en base al artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a retirar el vehículo de allí, porque es un delito público y perseguible de oficio. A continuación resolvemos ahora la segunda parte del supuesto. Y aquí, nuevamente, aplicamos la normativa aplicable, que es la específica de esta segunda parte. Vamos a ver las infracciones penales y administrativas. Primero, por ejercer la venta ambulante de pescado sin licencia sería una infracción muy grave al artículo 13.3, apartado B del Decreto Legislativo 2/2012 de 20 de marzo. Aquí os pongo el cuadro, siendo competente para sancionar el alcalde por carecer de licencia para la venta ambulante y procede la incautación del pescado en base al artículo 12 del citado decreto legislativo. Pero el supuesto no lo plantea. ¿El vehículo tiene isotermo? ¿Tiene un dispositivo para una cabina para mantener la temperatura del pescado? Pues en caso de que no dispusiera de isotermo, el vehículo carece de ATP y de isotermo, pues constituiría una infracción muy grave al artículo 140.20 de la LOT, o infracción muy grave al artículo 197.1 de la ROT.
debe presentar el certificado ATP que le habilita para el transporte de mercancías perecederas. En este caso, el responsable, la autoridad competente para sancionar sería el de la Delegación Territorial de Transporte de la Junta de Andalucía. Existen dos tipos de cajas de isotermo: la unidad isoterma normal, que se identifica con una I y una R, y la unidad isoterma reforzada, que es una I y una R, la normal una I y una N. La caja isoterma se instala por el fabricante de manera permanente y visible en un lugar fácilmente asequible. Se coloca una plaquita donde establece que ha superado los controles de las normas antes de su puesta en funcionamiento, con una validez de 6 años. Y periódicamente se debe revisar como mínimo cada 6 años, aunque se suele revisar a los 3 años. Por la venta de pescado, que una vez que el veterinario ha determinado que es perjudicial para la salud de las personas, pues sería un presunto delito contra la salud pública relacionado con el comercio, tipificado en el artículo 363 del Código Penal. Los delitos contra la salud pública se relacionan en el capítulo anterior a los delitos contra la seguridad vial. Por tanto, están dentro del título 17 de los delitos contra la seguridad colectiva, en el capítulo tercero, los delitos contra la salud pública. Y este capítulo, así ve, aunque no están perfectamente definidos, tiene dos grandes grupos, que son los relacionados con el comercio, los artículos del 359 al 357, y los delitos del tráfico de drogas, que son los artículos del 368 al 378 del Código Penal. En el primer caso, los relacionados con el comercio, pues podrían ser personas, sujetos activos de este tipo de delitos, los farmacéuticos, los directores de laboratorio, los comerciantes, los fabricantes, los ganaderos o los que con ellos colaboren. Por ejemplo, el artículo 362 quinqui es el que contempla el delito del dopaje, acordaros. Por llevar placas de matrícula que no se corresponden con el vehículo, pues sería responsable de un presunto delito de falsedad en documento oficial, del artículo 392.1 por ser una persona particular. Y se debe denunciar también en vía administrativa por carecer de placas de matrícula al vehículo reseñado en base al artículo 10.2. Es una infracción grave y no lleva aparejada la pérdida de puntos, y la autoridad competente para sancionar es el jefe provincial de tráfico. Para el delito de falsedad en documento oficial nos basamos en la consulta 397 de 19 de febrero de la Fiscalía General del Estado, que trata sobre la sustitución, alteración u omisión de la placa de matrícula de un vehículo a motor, y nos viene a concluir que la placa de matrícula de un vehículo a motor es un documento de carácter oficial. Así lo define el artículo 26 del Código Penal. La falsificación o alteración de la placa constituyen delitos de falsedad en documento oficial, del artículo 390 cuando sea cometido por funcionario público, del 392 cuando lo cometa un particular. La sustitución de la placa es delito de falsedad en documento oficial, del artículo 390.1, las modalidades falsarias aportado primero y segundo. La omisión de la placa se deriva a la vía administrativa, no cabe dentro de la vía penal. Y las anteriores consideraciones son también extensibles a la falsedad en los números de bastidor de motor, que representa el delito de falsedad en documento oficial. Y por último, por tener una orden de alejamiento en vigor que le prohíbe aproximarse a 200 metros de su mujer, pues constituiría un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468. La privación de aproximarse a menos de 200 metros de su mujer es la conocida orden de alejamiento, es una medida que restringe la libre deambulación de una persona para proteger a la víctima y en algunos casos a su familia también del riesgo que puede comportar la presencia de una persona, de la persona contra la que se dicta dicha medida. También sirve para evitar que el culpable de haber cometido algún delito
pues sea víctima de represalias por parte de la víctima del delito o de sus familiares. ¿Quién es la autoridad competente para imponer esta medida o esta pena? Pues la autoridad judicial. Viene regulado en el artículo 48 del Código Penal y en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Establece la prohibición de acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la víctima. Por eso no se aplica a un determinado territorio, habla de cualquier lugar, no lo especifica. Sin embargo, si determina la prohibición de acercarse a un familiar, debería de concretar a qué familiares se refiere dicha prohibición. Y la siguiente pregunta pues sería la actuación policial, que la dejo por aquí de forma muy resumida. Primero, identificación de las personas, observamos que están ejerciendo la venta ambulante, se les requiere la documentación para el ejercicio de la venta ambulante, patatín patatán, le echáis un vistazo, lo vais viendo y está resumido, aquí lo tenéis. En esta diapositiva os dejo para terminar el documento del certificado de ATP, la placa ATP que lleva el vehículo y un extracto de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 sobre la falsificación, que dice que se perfecciona y se consuma el delito de falsificación en el momento mismo de la alteración, ocultación o mutación de la verdad. En ese mismo momento ya se comete el delito. Pues hasta aquí este supuesto. Gracias por su atención y recordad, si queréis seguir recibiendo supuestos prácticos para la policía local, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo supuesto.